¿sí? Eso se hizo. Ahora, ¿influyó la iglesia, las iglesias en la política pública? No, que esa es una condición de laicidad. Puede tener una relación, ¿sí? Pero no hacer acuerdos que incluyan la política pública ni la libertad del Estado, obviamente. Y entonces la respuesta a nuestro amigo Enrique es sí, pues en efecto hay una carga cultural y los medios, imagínense, yo voy a decir lo siguiente: cumpleaños de un obispo, muy retrograda, le llaman el Club de Roma, ¿verdad? El obispo de Catepec, ¿sí? Y esto está escrito. Y en el cumpleaños, en un rancho de lujo, están presentes el secretario de Trabajo y el líder del sindicato de Pérez, ¿sí? Están presentes políticos, lo voy a decir con mucho respeto, políticos de la federación, o sea, del sector federal, gobierno federal, y políticos del Estado, de los partidos políticos importantes en este país, PRI, dicen, bueno, se justifica, hay una relación. El problema es, nadie llega que en esta cena de cumpleaños y convivir y debatir como si nada pasa en el país, ¿no? El problema es que estos líderes católicos, clericales, influyen en la política pública, que sí lo intentan, y el partido del gobierno, PAN, conservador católico, las hacen, inclusive en las decisiones de la Suprema Corte. Entonces sí existe y hay que luchar contra eso. Hay que preservar, como dijeron mis compañeros, la laicidad es garantía de democracia, y la democracia es libertad y igualdad de oportunidades. Una pregunta para todos los ponentes. ¿Qué opinan de por qué la Iglesia no aporta un pago al Estado? De manera general. ¿Por qué no hacen pago de impuestos? Yo no soy fiscalista, pero cuando se le reconoce su personalidad política, eso fue creo que con Salinas de Gortari, si hay una carga fiscal sobre limosnas y donativos. No sé cuál es el porcentaje, pero hay un pago mínimo. Sin embargo, como dijeron también mis compañeros, hay mucha riqueza, es patrimonio amplio de la Iglesia Católica, más que cualquier otra religión. Yo quisiera hacer a todos los exponentes del por qué el gobierno no ha separado las obligaciones de la Iglesia Católica. Por ejemplo, Benito Juárez, cuando él fue presidente, y lo dictó en la ley, que se separara la Iglesia del Estado. No entiendo por qué el Estado, el gobierno, sigue permitiendo que la Iglesia se inmiscuya en los asuntos políticos, cuando ellos deben de estar con la gente, instruccionando a la gente. La Iglesia debe estar instruccionando a la Iglesia en valores, y el gobierno debe de gobernar. O sea, ¿dónde está esa ley que dictó don Benito Juárez al decir que él separa la Iglesia del Estado? Quisiera, antes de dar el uso de la voz a los compañeros para esta respuesta, abundar un poco en la pregunta del compañero. Definitivamente que con la reforma constitucional nace un reconocimiento jurídico a las iglesias, y donde ellos tienen que acudir ante la instancia gubernamental a registrar sus bienes. Incluso seguramente ya han visto ustedes documentos o incluso algunas camionetas, algunos inmuebles que dicen que es propiedad de la Federación en virtud de ciertas cosas. Creo que el problema sigue siendo el mismo que han tocado los ponentes, donde no ha habido tajantemente una separación, y donde los gobiernos han simulado, sobre todo recientemente, han simulado esa separación, dándole una enorme influencia a la Iglesia. De tal manera que si una iglesia no declara la totalidad de sus bienes, no declara la totalidad de sus ingresos,
no sabemos cuánto remite, por ejemplo, a Roma como lugar central. Todo esto creo que es parte de una simulación o de una, al menos, ligereza por parte del gobierno respecto del manejo financiero y económico de las iglesias. Creo que legalmente existe todo un precepto constitucional, existe una ley, existe una cuestión que determina el patrimonio, pero sigo pensando que, o al menos una opinión muy personal, que hay una especie de simulación respecto al manejo real de estas cosas. Y antes de eso, pues ahora sí que para irnos en orden, le contestamos al compañero Ezequiel de los ponentes, quisiera responder adelante. Tiene razón el compañero, pero yo se retomo el asunto. ¿Hasta dónde la iglesia o los líderes clericales influyen en la cuestión de política y son beneficiarios? Definitivamente el PAN, hay que decirlo, ha acusado, no sé si se acuerdan de una basílica que se va a hacer en los Altos de Jalisco, de que el gobierno estatal gastó millones, ¿sí? Pero sí quiero precisar, y lo planteo porque yo conozco gente, clérigos progresistas, por así llamarlo de una manera, ¿sí? Ellos argumentan lo siguiente, y además está escrito en la línea ideológica que se llama la teología de la liberación. Según el precepto religioso, para ver un argumento, el Evangelio de Jesucristo anuncia, es el Nuevo Testamento, la buena nueva para ver la perspectiva de Dios desde otra visión, no como un Dios opresor, sino como un padre, lo que significa ser padre. Pero si se anuncia el nuevo reino, por congruencia se debe anunciar lo que no contribuye a ese nuevo reino. Entonces el anuncio profético, anunciar y denunciar. Yo creo que hay sacerdotes católicos que en efecto se incluyen en declaraciones de orden político porque la naturaleza de la declaración no es. Es decir, cuando opinan sobre una injusticia política o social, bueno, están opinando de política, pero ellos argumentan que es sobre esa perspectiva de anunciar el reino y denunciar lo que no contribuye al reino. Yo creo que es más delicado, eso lo puedo usar porque contribuye a una mejor sociedad, para así decirlo, pero yo creo que más me preocupa a mí es cuando el poder católico más retrógrada y más conservador influye en decisiones de política pública, y eso sí lo hacen con el Partido Acción Nacional del Poder, lo digo con respeto. Pero ¿dónde está quedando el ley que dictó don Benito Juárez de separar entonces no se está respetando, lo que no piden, no se está respetando, o sea, no se está respetando una ley que quedó dictada en aquel tiempo y todo y el gobierno y la iglesia se siguen inmiscuyendo. Lo que no opinen, yo te estoy diciendo el argumento de ellos. Okay. Entonces no deben opinar, no es su papel, que se callen y que hagan nada más de lo que ejercite de Dios. Bueno, es una postura. Bueno, nada más para dar hacer un comentario más que una respuesta al compañero. Efectivamente, yo creo que estamos también en un país que culturalmente pues no ha alcanzado su propia madurez, ¿verdad? Que quisiéramos todos haber alcanzado, ya por supuesto, después de tantos siglos de vida, tantos siglos de un siglo y medio de ¿cómo se llama? De civilidad humanista, vamos a hablarlo de esa manera, no lo hemos alcanzado. Efectivamente, en esta parte de sexenios hemos tenido la presencia aquí de un papa y están por venir otro papa y que Juan Pablo II vino varias veces. ¿Por qué? ¿Por qué nos preguntamos por qué tanto ese papa quiere? Efectivamente, amigos todos, por los usos y costumbres de este pueblo, donde está profundamente arraigada la religión católica y por consecuencia de ello, ya lo dijo nuestro moderador, por una absoluta simulación de la observancia de la ley. No recuerdo ahorita, no sé si es el artículo 122 constitucional o 130 constitucional, en el que debe regir con toda precisión los comportamientos de las iglesias, no de una sola iglesia, de las iglesias. Y dada esa simulación, yo estoy de acuerdo con usted cuando señala que efectivamente
Si ha fallado la observancia de la ley, ha fallado también la observancia de los principios a los cuales se debe de abocar la Iglesia, que es fundamentalmente la propiciar, estimular y orientar los valores. Para eso está la función socialmente de la Iglesia, ¿verdad? Y como consecuencia de ello, esa simulación que hacía la referencia a nuestro moderador, es el relajamiento total de esas estructuras que sin duda alguna deben de retomarse para poder poner orden en nuestra sociedad. Muchas gracias. Yo quisiera, antes de dar el uso de la voz al compañero, seguir el orden en que han ido indicando el uso de la voz y suplicarles. La oficialía te va a costar 10,000 pesos mensuales. ¿Quieres tener una iglesia? Te va a costar 10,000 pesos mensuales porque también estás utilizando el territorio mexicano, que es federal. La iglesia, desde el momento que se está utilizando, que pasa a ser una iglesia, es federal. Entonces, por lo tanto, todo lo que caiga dentro de ella le pertenece a la federación, ¿sí? Entonces, ¿dónde queda el respeto que nos dijo el derecho? El respeto al derecho ajeno es la paz. El licenciado Fernando, ¿gusta opinar? Lo escuchamos. Nada más, compañero, amigo, hermano, quiero comentar lo siguiente, que yo en mi participación hablé de que el derecho de el civismo es una parte fundamental y el bien común también es una parte fundamental. Y usted está refiriendo exactamente a ese precepto humanista que los individuos como organizaciones con respecto al derecho de la paz. Efectivamente, nos damos cuenta, y vuelvo a retomar la expresión de mi amigo, esa simulación es la que nos ha traído esta serie de conflictos que hoy aquí estamos exponiendo y como consecuencia, como sociedad, debemos de superarlos, ¿verdad? Porque no es posible en una nación que va en avance y que va hacia búsqueda de metas superiores de bienestar y de progreso sigan existiendo simulaciones. Mi respuesta. Gracias. No deja de ser, yo creo que nada, muy agradecido por la contribución que nos aportan y que nos llevamos muy interesadamente, de veras. Muy agradecido por sus contribuciones y por los aprendizajes que nos dejan. Es notorio, es bastante notorio la evaluación que hacen de lo que estamos preguntando. Gracias también por esas actitudes. Me llama mucho la atención la introducción que hace el licenciado Hernández respecto de una posición del laicismo, pero me llama más la atención la vertiente que hace el licenciado y cómo a la hora de la exposición yo encuentro dos vertientes no exactamente contrapuestas, pero sí se leen de manera distinta. La del licenciado Sigfrido